Perfecto. Hola, bienvenido. Mueble. No me llegó, dice. No entiendo. No logro entender. No sé cómo lo puedo ayudar. Espérenme un segundo. Voy a hacer algo ahí. Perfecto. Ok, equipo. Vamos a comenzar con la clase introductoria al trading institucional. Para los que no conocen o no se familiarizan con este tipo de trading, se supone que es el que tiene más efectividad siempre y cuando tenga buena lectura. ¿Ya? Entonces vamos a ir sumando preguntas, todas las cosas. Gracias Luis por estar activo. El PDF quedará en el Telegram, ¿verdad? O lo borrará en algún momento, lo voy a borrar. Así que los que puedan descárguenlo cuando, mientras puedan. Todo este PDF está diseñado, todo este material de trabajo lo diseñé yo, ¿ya? Aquí no hay información sacada de otros sitios, no. Todo esto lo aprendí yo y lo apliqué yo y es con cariño para ustedes, ¿ok? Vamos a continuar. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Les voy a enseñar un poquito de estructura básica de mercado, cómo funcionan los breakers, o sea, los BOS, perdón, los BOS, los puntos de interés, los decisionales y la liquidez. Voy a enseñar un poquito de acción del precio y cómo funciona la estrategia que tengo en el canal gratuito de YouTube, ¿vale? Para que lo puedan poner en práctica, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Estructura básica de mercado. ¿Qué es la estructura básica de mercado? Bueno, en este caso salgo explicando que la estructura es el comportamiento interno de la tendencia, ¿ok? Principalmente yo siempre debo identificar el movimiento más fuerte del precio, o sea, la dirección original, tendencia alcista o tendencia bajista, cuando la oferta o la demanda se pueden hacer públicas, ¿ya? Por algo se le denominan tendencias. Cuando me enfoco en la estructura de mercado, yo me enfoco en el comportamiento interno de ese movimiento del activo, o sea, en medir los puntos máximos, los puntos mínimos. La estructura y la tendencia son igual de importantes y complementarias una con otra. No hay una mayormente importante que la otra. Y no menor importante viene el ciclo de mercado, o sea, saber en qué punto del mercado nos encontramos, en impulso o en retroceso, ¿ok? En este caso, debemos tener en cuenta que en una tendencia bajista está predominando constantemente los puntos de oferta, ¿ok? Los puntos de oferta en una tendencia bajista, o sea, acá arribita. Ahí arribita va predominando los puntos de oferta, o sea, los lower highs van haciendo que el precio se vaya desplomando. Por el contrario, lower high, alto más bajo. Por el contrario, en una tendencia alcista predomina la demanda y van dominando el precio los puntos higher lows, o sea, los bajos más altos que están impulsando el precio constantemente. Eso es información básica de estructura de mercado. Ahora, junto con la estructura de mercado, yo lo llevo un poquito a la práctica y lo complemento con la tendencia y al mismo tiempo, por último, con una tercera explicación, con un tercer punto que no es menos importante que la estructura y la tendencia, complemento con el ciclo de mercado. Siempre debo entender en qué ciclo me encuentro, si estoy en un impulso o si estoy en un retroceso, porque ahí es donde vienen las mayores confusiones para todos los traders y es ahí donde empiezan a perder plata. ¿Por qué empiezan a perder plata ahí? Porque prácticamente no es que estén entrando mal al precio, es que lo están leyendo mal. Y no es que estén entrando en un mal nivel de Fibonacci, es que no saben leer la estructura, porque tú puedes utilizar un Fibonacci que prácticamente, a pesar de que no sea una estrategia bastante rentable el Fibonacci para algunas personas, para otros sí lo es porque saben leer la estructura. Si tú quieres intentar aplicar Fibonacci y no sabes leer de estructura, lo más probable es que estopees más veces de las que ganes. ¿Ok? En este caso, los cambios de direcciones del precio es una información básica para muchos, pero no menos importante para tener en cuenta con la estructura de mercado. ¿Por qué? Porque cuando la tendencia es totalmente alcista, el único ciclo de mercado en el cual nosotros pasamos de un impulso a una nueva fase de impulso es en el precio o en las zonas de reversión. ¿Ok? Cuando el precio me genera un último máximo más alto, o sea, un higher high. Cuando pasa eso, cuando pasa eso en el precio frena el impulso posterior al quiebre estructural, ¿ya? Que es mi voz, ¿ok? Y me impulsa el precio nuevamente hacia la baja, quebrándome la estructura y llevándose el último punto de demanda más respetado, o sea, cambiando la dirección del precio por estructura. En este preciso momento, el trader pasa de comprar en esta zona a vender, ¿ok? Pero no vendemos en esta zona, sino que vendemos un poquito más arriba en la etapa de retesteo. O sea, para los que trazan Fibonacci, trazaríamos un Fibonacci desde ahí arriba hasta acá abajito, donde se frena el precio, para poder entrar en las zonas Premium Discount, que son de acá, o en la zona OTE, o zonas doradas, ¿vale? Para los que estuvieron en Mine, para los que estuvieron en IAM, conocen la zona OTE, para los que tuvieron
en alguna academia como Aurea, SFX, entienden las zonas premium, o sea, entienden en las zonas del 61.8 como zonas doradas, y para los que entienden de institucional, lo entienden como zonas premium discount, ¿ok? Zonas premium de descuento. Continuando con la explicación, quiero que sepan que una tendencia se ve de esta manera. Sí, hay veces en las cuales hay impulsos muy fuertes y retrocesos demasiado cortos, así como hay retrocesos igual de fuertes como retrocesos igual de cortos. 78, 71 y la 88. Sí, son zonas buenísimas. El 88 sobre todo me gustaba mucho cuando yo utilizaba Fibonacci, pero dejé de utilizar Fibonacci hace mucho tiempo, así que ahora solamente sugiero que usen Fibonacci en su etapa básica de aprendizaje como lo que es una herramienta de apoyo. Fibonacci es eso, una herramienta de apoyo. Ok, tenemos la tendencia alcista. Perfecto. Identificado el movimiento original del precio, donde la demanda ya es pública. ¿Por qué? Porque se hizo tendencia. Posterior a identificar la tendencia, identifico los puntos estructurales del precio, o sea, el comportamiento interno de la tendencia. Hago referencia a la estructura. Último punto más bajo, el responsable de originar el cambio de un impulso a un nuevo impulso. O sea, el lower low fue el responsable de originar un nuevo higher high. ¿Dónde está el grave error de todos los traders? Querer considerar puntos estructurales donde no lo hay. Yo para considerar este higher high o alto más alto, mínimo me tiene que haber roto la estructura. Si no me ha roto estructura, por ningún motivo lo podría denominar punto estructural, ¿ok? Mi último punto estructural más bajo, mi nuevo punto estructural más alto, mi quiebre estructural. Vamos entendiendo. Si así se compone la estructura de mercado, podemos seguir avanzando y así se componen los rangos fractales. Quiebre estructural, punto máximo, punto mínimo. La pregunta del millón es, ¿dónde entro? Se preguntarán ustedes. ¿Cuándo empiezo a invertir? Vamos por partes. Primero hay que entender la tendencia, después hay que entender la estructura, por último hay que entender el ciclo de mercado en el cual nos encontremos y por último identificar cuál es el verdadero objetivo del precio. ¿Ya? Entonces, quiero que esta clase les sirva a todos, pero para que les sirva tienen que tener mucho cuidado con los detalles del precio. Por ser en este caso, este punto de entrada es válido para detener el retroceso, que está demarcado con línea roja, y es el número 50 de Fibonacci, o sea, es el nivel 50 de descuento de Fibonacci, y también es una zona decisional, una zona decisiva. ¿Qué quiere decir eso? Que desde ahí el precio vino a buscar una especie de velita denominada order block, ¿ok? Esa velita denominada order block es la responsable de haber generado el quiebre estructural hacia el alza. O sea, desde aquí hasta acá arriba hubo un impulso alcista tan fuerte que le cambió la dirección al precio rompiendo esa estructura y rompiendo no tan solo esa estructura, sino que también la estructura interna. A esos puntos se les denominan decisionales porque deciden romper el precio, ¿ok? Deciden romper tu estructura. Si se dan cuenta, así como tengo un punto estructural desde acá abajo hasta acá arriba, también tengo ciclos repetitivos internos de impulso y retroceso. Aquí todos se caen muchas veces porque creen que porque cambiar ese ciclo de mercado interno ya están cambiando de dirección el precio y no, no es así. Porque su estructura más importante es la estructura que está por fuera, la estructura externa, ¿ok? Y lo que está en el interior de su ciclo de mercado, lo que está en ese interior del ciclo de mercado, es estructura interna. Y se identifica de la misma manera en lectura fractal. ¿Eh? Quiero decir que este es un último punto más bajo con su correspondiente quiebre estructural. Este es un nuevo quiebre estructural con su último punto más bajo. O sea, quiero decir que en base a impulso y retroceso funciona de esta manera. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. La pregunta del millón es, ¿dónde ubico la order block? Las order blocks se ubican en la última zona de un impulso alcista o en la última zona de un retroceso bajista o viceversa. ¿Ok? Quiero decir que en esta estructura interna hay order blocks ubicadas, sí, por supuesto. Esta última velita bajista se considera order block y es la responsable de detener el precio y originar un impulso fuerte hacia el alza que rompe la estructura. Si se dan cuenta, esta velita envolvente alcista no está porque sí, está posterior a uno, está posterior a una order block, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo el quiebre subfractal, me rompe la estructura interna y al mismo tiempo me rompe la estructura externa denominado BOS. Pero el order block no era el que provoca el rompimiento. No entiendo, Kaiser. Redacta bien tu pregunta y te puedo apoyar. Ahora, justamente este tipo de order block se le denominan order block decisionales porque decide romper el precio y decide tener inyecciones.
que es BOS. Héctor, llegaste un poquito tarde, de ahí te voy a explicar lo que es el BOS, ¿ya? Que es el rompimiento de estructura prácticamente. Quiero explicar con esto. ¿Qué quiero explicar? Que la tendencia cuando va totalmente alcista, cuando genere su último retroceso, también genera una última velita bajista, ¿ok? Una última velita bajista. En esa última velita bajista es la responsable de generar que el precio se detenga y de que el precio siga subiendo posterior, ¿ya? Con un impulso rompiendo la estructura. Esa velita bajista, así como tiene inyección de liquidez para que el precio se impulse fuertemente, también se convierte en el futuro objetivo del precio cuando culmine el retroceso, ¿ok? Esa es la teoría de las order book, ¿vale? Ahí es donde está la inyección monetaria. Break of structure, quiebre estructural. Bien, Fabián, gracias. Ahora, ¿qué quiero que sepan con esto? Así como ustedes identifican en este caso la estructura interna que me genera un última order block bajista como esta, como objetivo del mercado, esta estructura interna no es nada más ni nada menos que la composición de un ciclo de impulso completo. Entonces, cuando culmine este impulso en una temporalidad mayor, lo más probable es que el precio venga a buscar en su retroceso la order block que te genera en tu estructura interna. O sea, en tus temporalidades menores va a venir a buscar la última order block bajista del retroceso para continuar subiendo. ¿Ok? ¿El boss sería la vela que rompe el fractal anterior? No. El boss es tu punto estructural anterior que el precio lo vulnera constantemente en la dirección original del precio. ¿Ok? Por ser si la dirección es alcista, tus quiebres estructurales denominados BOS van a estar por encima del precio en antiguos puntos estructurales. O sea, acá. Esa pregunta me la hicieron en TikTok por si acaso. ¿Ok? O sea, ahí. Ahí. Eso se va a convertir en BOS en un futuro porque me cambia la dirección del precio. Ahora, cuando la tendencia es alcista, los quiebres estructurales van por encima del precio. Cuando la tendencia es bajista, los quiebres estructurales van por debajo del precio. O sea, de esta manera. ¿Sí? Para que vayan entendiendo. ¿Por qué son tan importantes los BOS? Porque hay que tener en cuenta cómo va fallando la oferta o cómo va fallando la demanda. En una tendencia alcista falla constantemente la oferta y en una tendencia bajista falla constantemente la demanda. O sea, se generan quiebres en las zonas de demanda. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. El BOS se puede convertir o se convierte en un R o S, soporte o resistencia. En una resistencia o soporte, sí. Pero acá no aplicamos nosotros el concepto de soporte y resistencia. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que esas zonas son denominadas las order block. Lo que tú entiendes como soporte o resistencia, en este caso que me hizo la pregunta, a ver, fue Héctor. Lo que tú entiendes como soporte y resistencia, que es parte del trading retail, son zonas de reacción que te generan las mismas order block. O sea, tú prácticamente acá te tienes lo que se convirtió prácticamente en tu antiguo techo, ahora se convierte en tu piso. Soporte o resistencia. Pero ¿cuál es la verdad de esto? La verdad es que el precio no te reaccionó a esa zona por un soporte o porque simplemente tú trazaste una línea hacia la derecha. El precio te reaccionó a esa zona porque ahí había una order block decisional que te impulsó el precio hacia el alza y se convirtió posterior en un objetivo para el mercado. ¿Ok? En un objetivo para el mercado. Para que vayan entendiendo. ¿Ya? Entonces, una pregunta. ¿No utilizan MACD, estocásticos, bandas de Bollinger? Gracias, me pregunta Lorenzo. Lorenzo, primero que todo, bienvenido a la comunidad gratuita de Baby Pips. Y segundo, no utilizamos los indicadores. Yo te enseño 100% a leer el precio sin tener la necesidad mínima de utilizar indicadores. O sea, 100% acción del precio. O sea, todo momento, 100% acción del precio. Ese primer boss que está a la izquierda, ¿no sería un choch o estoy perdido? Me pregunta Drums Esteban, te vamos a decir Esteban. Ya, un choch, no nos vamos a adelantar tanto, ¿ya? Vamos primero a empezar con los boss, pero no es un choch, porque tu choch lo tienes acá, al parecer. Ahí, o acá, o puede ser aquí, ¿ya? Dependiendo de cómo tú definas tu choch. ¿Vale? Vamos a continuar con la explicación. Vamos a repetir. Se parte por leer la tendencia. Segundo, se parte por leer los puntos de estructura, ¿ok? Máximos, mínimos. Posterior a entender la tendencia, complementamos con estructura. Y posterior a identificar la estructura de mercado, ¿qué debemos identificar? El ciclo de mercado. O sea, ¿en qué ciclo de mercado me encuentro actualmente? Si estoy en un impulso o si estoy en un retroceso. Cuando identifico el ciclo de mercado, me enfoco
¿En qué cosa? Me enfoco en los objetivos del precio, o sea, hasta qué punto puede llegar un retroceso. Al comenzar el análisis de tendencia, ¿es preferible comenzar en H4 y luego H1 y así bajando la temporalidad? No. Fabián, literalmente hay personas que se enfocan mucho y se casan con la idea de analizar en H4 y de ahí para abajo y les da resultados. Qué bueno que les dé los resultados, pero todas las temporalidades son importantes. Porque yo te voy a dar el claro ejemplo, te lo voy a dibujar acá en la pizarra. ¿Qué pasará si yo me enfocara en H4 y yo veo que está con enorme impulso alcista, igual que en esta temporalidad? Supongamos que esto es H4 y yo estoy comprar y comprar, comprar y comprar, pero resulta de que yo veo que es totalmente alcista el precio y yo quiero seguir comprando y comprando, pero lo que no identifico es que justamente en esta zona de acá arriba el precio acaba de culminar un retroceso en niveles diarios y yo digo no, pues si la tendencia va a seguir siendo alcista y voy a seguir comprando. Y la tendencia que va a predominar, ¿cuál va a ser? ¿La de H4 o la de niveles diarios? ¿Qué creen ustedes? El diario. Exacto, porque la de niveles diarios va a ser la estructura o la macro tendencia que te va a decir la dirección original del precio en tu tendencia. Entonces, si yo me enfoco en temporalidades como H4 de ahí para abajo, voy a caer en las trampas de mercado y voy a caer también en falsas estructuras. Y como prácticamente yo me enfoco en todas las temporalidades para poder analizar y descifrar la fractalidad diariamente, me enfoco en analizar desde niveles semanales para abajo. Aprendan, aprendan a leer la estructura de mercado de mayor a menor, ¿ok? De mayor a menor, siempre, siempre, siempre de mayor a menor, ¿ok? Las macro tendencias son las más importantes en prioridades, sí, por supuesto, porque imagínate, no siempre te va a ir a buscar una zona de demanda en niveles semanales, pero cuando lo haga, hay que te va a dar una reacción bonita al precio tendencial. ¿Ok? Lo mismo pasa con los niveles diarios. Cuando te vaya a buscar una order block de nivel diario, te va a dar buena reacción el precio. Aprovechala en estructuras menores. Entonces eso te va a dar muy buenos indicios para poder entender cómo se compone la estructura. Ahora, volvemos a lo siguiente. Ya entendiendo cómo se componen las order blocks, si se dan cuenta, en esta imagen que yo les estoy proveyendo, hay una infinidad de order blocks bajistas, o sea, de velitas bajistas, que van generando acá el retroceso, ¿cierto? ¿Cuál es la order block que yo debo tomar en cuenta? Para mí la order block que yo debería tomar en cuenta en este caso es esta. Esta es la order block que yo debo tomar en cuenta porque es la última velita bajista de un retroceso. En un impulso pasa lo mismo. Debo enfocarme en la última velita alcista o la última velita bajista de un impulso para buscar esa order block, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que lo más probable es que después de romper la estructura, el precio tenga esta aceleración, rompa la estructura y venga a buscar la misma order block que le generó ese rompimiento. No debería buscar ventas en una tendencia diaria alcista, buscar ventas en H1. Tranquilo, Kaizen, ya vamos a llegar a esa parte donde empecemos a descifrar bien la fractalidad. Aquí se convierte el objetivo del mercado, si se dan cuenta. Toda esta zona de reacción en order block es el verdadero objetivo del precio. Y eso es lo que ustedes empiezan a entender. Ah, por eso a veces el precio me deja en visto y se va nomás. Y no llega a mi zona 61.8. O ustedes empiezan a entender, ah, ahora entiendo por qué el precio a veces reacciona a nivel 50 de Fibonacci y después se va. Sí, porque los niveles de Fibonacci son los niveles principales de reacción, pero no porque haya un nivel de descuento, sino porque en esas zonas de descuento hay order blocks institucionales que tienen inyecciones monetarias de los bancos, prácticamente instituciones financieras, que impulsan al precio y después se convierten en zonas de recapitalización, ¿ok? Para que lo vayan entendiendo. Siempre se toma tanto la mecha y el cuerpo de la última vela para las order block. Bueno, esa es una pregunta mucho más técnica. Si la order block es de 5 minutos, considera la order block completa. Si la order block es de niveles diarios, divídela en zonas, como la mecha, el 50%, la apertura o el precio de cierre de la orden. ¿Ok? Si eso responde a tu pregunta, en esta clase resumida espero que lo haya hecho, porque voy a seguir avanzando. ¿Qué tenemos acá? Estructura básica de mercado. ¿Qué entendemos? Toda estructura básica de mercado tiene una regla de composición para ser validada por el trader y hacer mucho más efectiva tu especulación. Un punto estructural, ya sea máximo o mínimo, debe contar con 3 composiciones mínimas. ¿Qué quiero decir esas 3 composiciones mínimas? Perfecto, gracias. ¿Con qué debe contar? Debe contar con un impulso, con un retroceso, con un punto estructural máximo, con un punto estructural mínimo y con su quiebre estructural. ¿Ok?
o sea, con su punto máximo, su punto mínimo y su quiebre estructural. Esas son las tres composiciones mínimas que debe tener una estructura de mercado para ser validada. Repito, impulso, retroceso, impulso, quiebre estructural, mínimo, máximo. ¿Ok? Mínimo y máximo. La estructura de mercado se valida en estos puntos, desde acá hasta acá arriba y con esto. Esos son los tres puntos más importantes de una estructura de mercado para poder complementarla con la siguiente fase, que es el ciclo de mercado. ¿Ok? El ciclo de mercado. ¿Ven? Acá tengo la definición de voz. Break of structure o quiebre estructural, para que vayamos complementando la clase para los que no entienden el trading smart money. Ahora, ¿cómo entendemos los puntos decisionales y cómo se ven realmente en una gráfica según la base teórica? Ahora, ¿qué redacté yo acá? Un punto decisional es una order block con inyección o retiro de capital que generan las instituciones financieras para darle el volumen necesario al precio para poder mover con fuerza el activo previo a su quiebre o a su rompimiento estructural. Como se dan cuenta, todas las order block decisionales se originan acá antes de querer romper al alza, ¿ok? Como en una última order block alcista. Primero que todo, gracias por la clase gratis. Llegué hace un poco tarde. ¿Cómo retira la grabación, profesor? ¿Cómo retira la grabación? No entiendo. Lorenzo, no entendí la redacción. Si te refieres a la grabación, la voy a dejar después en YouTube, ¿ya? Si es que eso es lo que entendí bien, porque no parece que redactaste mal. Ahora, estas order blocks decisionales también, aparte de impulsarte el precio, romperte tu estructura interna, te rompe la estructura externa. Y posterior a romper tu estructura externa, ¿qué te hacen? Te generan el enorme volumen alcista, te generan un último punto máximo y después se convierten en tu objetivo de mercado cuando culmine tu retroceso para seguir comprando. Sí, los puntos decisionales son los puntos sniper de entrada de muchos traders institucionales. Creo que sí se refiere a cómo acceder a la grabación. Ah, por YouTube. Va a estar lista para mañana, yo creo. Ahora, tendencia bajista. ¿Cómo identificamos bien la tendencia bajista? Punto 1. Ya sabemos cómo identificar un buen análisis de mercado y bien estructurado. Punto 1. Chicos, les agradecería mucho si también a los que están viendo la clase por Zoom etiqueten a la academia subiendo una historia con esta clase gratuita que es enormemente de calidad para ustedes, con cariño. Punto 1. La tendencia bajista se identifica claramente, como ustedes pueden ver acá. Tenemos la dirección original del precio. Algunos lo van a identificar como canal paralelo bajista, otros lo van a identificar con trend line bajista o líneas tendenciales bajistas. Déjenme decirles que si se empiezan a enfocar en eso, van a caer en las trampas de mercado, del chartismo y el trading retail. No caigan en eso, tengan cuidado. Ahora, ya tenemos identificada la tendencia. El movimiento original del precio es a la baja, está predominando la oferta y fallando constantemente la demanda en estas zonas. ¿Ok? O sea, cuando los BOS están por debajo del precio, quiere decir que está fallando la demanda y están predominando los puntos de oferta constantemente, haciendo que el precio se desplome. ¿Sí? De esta manera. ¿Ok? Dicho esto, quiero que entiendan una cosa. Hay dos tipos de order blocks institucionales, que son las bases de su estrategia básica Smart Money. Bienvenido, Crow Smart Money. No sé cómo pronunciarte. Ok, dos tipos de order blocks institucionales. Tenemos la order block denominada POI o punto de interés, que es el que está por lo general en el inicio del movimiento bajista, que está en el extremo de tu precio. Y tenemos la order block decisional, ¿ok? Que es la que decide romperte prácticamente tu estructura interna y externa y es de donde nace el volumen del mercado fuerte. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un POI y de un decisional? Ni una, son exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir que sean exactamente lo mismo? Se preguntarán ustedes. Que en este minuto yo tengo definido un punto estructural desde acá arriba hasta acá abajo, precisamente, y esa es mi estructura externa, o sea, mi estructura principal, la de afuera. Y en el inicio del movimiento de la estructura externa tengo el denominado punto de interés, de donde se origina la caída del precio, el origen del movimiento. Ahora, como ustedes podrán entender, en ese punto de interés, prácticamente por estructura, el mercado también venía desde más arriba con otro punto de interés. Si lo ven de esta manera, ese punto de interés es lo mismo que este punto de interés acá abajo. Ahora, si vemos lo que es estructura interna, también genera puntos de interés internos
pero tenemos que aprender a diferenciar las order blocks internas y externas, y para eso se le denomina decisional a esto, porque también no deja de ser un punto de interés, porque si se dan cuenta también es parte de la estructura, pero es estructura interna, no externa. Y es eso lo que se diferencia prácticamente, que un decisional pertenece a un punto de interés de estructura interna y un POI pertenece a tu punto estructural externo. ¿Ok? ¿Qué quiero decir externo? Que hace referencia al punto máximo del precio, al punto mínimo, evidentemente, más tu quiebre estructural. ¿Qué quiere decir interno? Que todo lo que compone tu ciclo de impulso lo va a componer estructura interna de ciclos constantes de impulso y retroceso. ¿Ok? ¿Quién tiene preguntas hasta el momento? ¿Nadie? ¿Alguien quiere aclarar alguna duda? ¿No? Ya, continuamos entonces. Los puntos de interés y puntos decisionales, ¿cómo se ven en una operación o cómo se ven en la teoría? Se ven de esta manera. Si se dan cuenta, yo cada vez que voy avanzando con el precio, yo cada vez que voy especulando, me voy enfocando en estos puntos estructurales. Y cuando me enfoco en los puntos estructurales, identificando principalmente la tendencia y la estructura, posterior a eso identifico los objetivos del mercado, o sea, mi punto decisional y mi punto de interés. O sea, ya estoy preparándome para cuando el retroceso venga y active mi operación en cualquiera de esos dos puntos más llamativos. ¿Ok? Cuando el precio venga por ahí, reacciona acá, ahí está mi punto de entrada en venta, en mi decisional o en mi punto de interés. Cualquiera de los dos son válidos, ya los vamos a ir descartando poco a poco para vender y que el precio continúe con su original tendencia. Es ahí donde empiezan las entradas de sniper, las denominadas entradas de sniper, que a ustedes les van a servir bastante para poder generar ganancias de volúmenes grandes, o sea, los denominados ratios sobre o superior al 1:5. Que, a ver, quiero precisar, a ver, el boss son todos los puntos más altos o más bajos que dejó el gráfico, sí, pero que te los vulnera. Que te los vulnera con la dirección del precio. Por ser en este, chicos, por favor, micrófonos. Si van a preguntar algo, activen el micrófono, si no, desactiven el micrófono, por favor. Ok, ¿cómo se ve en la estructura de mercado? ¿Cómo se ve en la estructura de mercado? Paul, por favor, muteate. Paul, por favor, muteate. No tenés que mutearte. Ok, te muteo yo. No lo puedo mutear. Ahí está. Ok. ¿Cómo puedo ver en este caso la estructura de mercado en un gráfico real? Y este es el gráfico del oro, ¿eh? No es cualquier gráfico. Por lo general, cuando el oro tiene aceleración bajista o aceleración alcista, que quiere decir que hay fuerte volumen, ya sabemos todos los pips que puede llegar a mover el oro, prácticamente en este caso hay retrocesos que son cortísimos, muy cortos. Y para saber identificar bien esos retrocesos cortos, hay que tener identificadas estas zonas decisionales, ¿ok? Como la de acá, que reaccionó ahí con un retroceso bastante corto, y como reaccionó acá abajo, con otro retroceso bastante corto. Bueno, aquí reaccionó prácticamente al 50 de Fibonacci. Ahí debe haber un order block decisional oculta, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, así se ve prácticamente, y así como un decisional te puede respetar el precio, también puede no respetártelo e ir por el extremo. ¿Por qué? Porque según la estructura de mercado, ¿qué nos dice? Si este por ciclo de impulso, ahora viene un ciclo de retroceso, mientras no me rompa este punto estructural, ¿yo qué debo seguir haciendo? A ver, los comentarios, los leo. ¿Ese material lo tiene en PDF o cómo podemos hacer para tenerlo? Es de mi mentoría, bro. En mi mentoría privada lo doy y este es un PDF gratis que acabo de diseñarle a los chicos del programa Baby Pips. ¿Ok? Si es que querés acceder a ese contenido, puedes contactarme al DM, no hay problema. Si no hace el boss, hay que seguir comprando. ¿Cómo? Si no hace el boss, hay que seguir comprando. Exacto, no tienen para qué buscar ventas por ningún motivo, no tienen necesidades de buscar ventas, siguen comprando en todo momento, entrar en compras mientras no rompa la tendencia. ¿Cuál es el problema del trader burro? Del trader que de verdad he llevado su idea. Ven un hombro, cabeza a hombro, por chartismo y ya quieren vender hasta que el precio no les rompa más abajo de la tierra, ¿ok? Ven este tipo de patrón y ya quieren vender, 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 vender. ¿Pero de qué se olvidan? Se olvidan de esto. Se olvidan de que su punto estructural aún no ha sido roto. Lo único que ha roto son sus primeros puntos estructurales. Entonces,
Tengan cuidado con eso, porque si vulnera este punto decisional, muchos lo toman como rompimiento de estructura, y en realidad no es un rompimiento de estructura, porque eso está dentro de tu estructura interna. Y tú debes tener bien definidos tus puntos estructurales para no caer en esas trampas de mercado, porque en ese entonces no te está rompiendo tu estructura, simplemente te está fallando tu zona de demanda en el punto decisional. Pero tu última zona de demanda, ¿cuál es? Tu punto de interés. Así que vamos a repetir, chicos, según lo que he estado enseñando en esta clase. ¿Qué es lo primero que se identifica? Punto 1. ¿Qué es lo primero que se identifica? También lo leo acá en TikTok. ¿Qué es lo primero que se identifica? Tendencia, Posterior a tendencia, ¿qué se identifica? estructura, Por supuesto, por supuesto. Posterior a la estructura. ¿Qué sigue después de la estructura? ¿Qué es no menos importante que la estructura? Ciclo de Igual. mercado. ¿Ah? ¿Quién habló? Ciclo de mercado. Ciclo de mercado, exacto. No sacan nada con tener estructura y tendencia si estás perdido en los ciclos de mercado. Los ciclos de mercado son igual de importantes que la estructura y la tendencia. Por ende, hay que saber si nos encontramos en un impulso de tu estructura externa o en un retroceso de tu estructura externa. Cuando identifiques el ciclo de mercado en tu estructura externa, recién puedes bajarte a tu estructura interna. Y una vez tú empiezas a entender cómo se compone tu estructura externa, eh, ahí puedes empezar recién a poner en práctica los puntos decisionales y los puntos de interés. ¿Ok? Tu primera zona de demanda está en tus puntos decisionales, en este caso en una tendencia alcista. Si se vulnera ese punto decisional, no pasa nada, tenemos una última opción que es nuestro punto de interés. Hay retrocesos que son, hay una teoría que dice que los retrocesos son el movimiento más corto del mercado. Eso es falso, es muy falso, porque hay retrocesos incluso igual de fuertes que los impulsos y que te van a venir a buscar acá el extremo. En otras ocasiones, incluso hay retrocesos, en otras ocasiones hay retrocesos que son más fuertes que los mismos impulsos. Te dejan un mechazo que te viene a buscar una orden, lo que no mitigó acá en el pasado, y te deja solamente el mechazo y no te rompe la estructura porque debería considerarse rompimiento con cuerpo de vela, te deja el mechazo y después continúa su movimiento. Y ahí quedan todos en la trampa de mercado, fuera del precio. ¿Ok? ¿Qué pasó acá? La estructura. ¿Qué nos dice? Vamos a acercar un poquito las imágenes para que vean los detalles de este análisis de mercado basado en estructura de mercado. Ok, ¿qué tenemos acá? Tenemos un punto decisional que el precio viene a buscar. Continúa subiendo. Lo mismo acá en esta mechita. Esta mecha que me deja el precio en H1 también es una última vela bajista en temporalidades menores. Sí, las mechas que te dejan las velas de temporalidades mayores, en temporalidades menores, por lectura fractal, esa mechita lo más probable es que sea una última order block bajista. ¿Ok? Pero el mechazo en temporalidades bajas son velas, no cuenta como rompimiento, no cuenta como rompimiento si te estás basando en tu higher time frame. Si tu fractal es de H1, ¿te vas a basar en un rompimiento estructural de M5? No, por cierto. Entonces, ahí hay que tener coherencia. ¿Qué más? Sigue el movimiento alcista, mitiga nuevamente una order block, sigue subiendo, no mitigó lo que esperaba, viene a buscar el último punto de interés, más o menos por acá, y sigue subiendo el precio. ¿Sí? Esto es estructura de mercado y de esta manera se lee el precio. Ahora, ¿cómo puede ser bueno buscar puntos de entrada? El denominado choch, los que preguntan cómo funcionan los choch. El choch es el término de un movimiento alcista o el término de un movimiento bajista. Recuerden que vamos en la fase de ciclo de mercado. Si yo me enfoco en el ciclo de mercado, me voy a enfocar prácticamente si estoy en un impulso o en un retroceso. Ahora la pregunta del millón para todos los de la sala de Zoom y todos los que están en TikTok. ¿Qué tendencia ven acá? bajista, Ya, sí, ok. Tenemos la tendencia bajista. La estructura también la tenemos más que clara. Desde acá en mi punto estructural, perdón, desde acá tengo mi punto estructural y acá tengo mi otro punto estructural. Perfecto. Al tener ese punto estructural, ¿en qué me debo enfocar? En estos puntos estructurales me debo enfocar en las ventas. Pero la pregunta del millón es, ¿en qué ciclo de mercado me encuentro en este momento? ¿Cuál es el ciclo correcto de mercado? ese es el impulso y habría que esperar el retroceso. Exacto. ¿Cómo saber cuándo se frena el impulso? Esa es la pregunta del millón. Y para eso ustedes tienen el denominado choch, el primer rompimiento estructural interno que te frena las ventas. O sea,
El precio externamente va a venir con una caída libre, pero internamente te va a venir generando estructura interna. ¿Ok? De esta manera. Y en esta estructura interna, el precio te va a dar tus primeros indicios de cambio de dirección. ¿Ok? Y en esos cambios de dirección, te va a cambiar la estructura, pero interna. A esto se le denomina choch, cambio de carácter, traducido al español. Tu cambio de carácter te va a servir para poder comprar en contra del movimiento, para poder comprar en contra del movimiento y operar el retroceso. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto compramos sabiendo que estamos en contra del movimiento original? Ya sabemos, tenemos nuestras zonas de reacción en la order block de acá, en la order block decisionales o los puntos de interés. Entonces, la primera compra conservadora con este retroceso después del choche y retesteo es hasta el primer punto decisional, o sea, hasta el take profit 2. Si el precio por alguna razón sigue subiendo, hasta el take profit 4 o take profit 5. ¿Ok? ¿Cómo saber cuándo termina un retroceso y está comenzando un nuevo impulso? Ahí te lo estoy explicando. Te estoy explicando cómo finaliza un impulso. Se reconoce a través de un choch. Choch, change of character. Claramente, cambio de carácter. ¿Ok? Ahora, para los que no conocían del trading institucional, es simplemente lectura fractal y al mismo tiempo interpretación de estructura interna y externa. ¿Ok? Y para eso debemos tener en cuenta que los impulsos finalizan de esta manera. Por ser acá yo tengo un cambio de carácter basado en choch, un último quiebre alcista y después un nuevo quiebre hacia la baja. Ahí empezó la etapa correctiva. Ahora la pregunta es ¿dónde compro? Ya sabemos, en los decisionales o los puntos de interés. Acá simplemente estamos recalcando cómo finalizan los impulsos hacia las compras o los impulsos hacia las ventas. ¿Ok? Seguimos bajando. Acá, ¿cómo se puede originar el término de un impulso y el término de un retroceso? De la misma manera. De la misma manera se identifican. Un retroceso lo identificas tú con un choch, ¿ok? Con un cambio de estructura interno, ¿ok? Si ustedes no quieren entrar por riesgo, apenas lleguen a esta zona porque les da miedo, ¿por qué pasa? Ustedes esperen el cambio de dirección interno para entrar con mayores confirmaciones. O sea, rompe hacia el alza y después el precio rompe hacia la baja y entran en esta etapa de retesteo y ahí su trade va a tener mayores probabilidades de acierto. Lo que pasó ayer con el oro. Primera vez que estoy en una clase tan completa, bro. Felicidades y también estoy en el Zoom. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Ahora, la idea es que ustedes esto lo apliquen tanto para compras como para ventas, pero nada de esto le va a servir si ustedes tienen una mala dirección del precio. No se olviden que siempre va a primar la tendencia, la estructura y el ciclo de mercado. Identificar en qué ciclo de mercado estén los va a salvar de estopear posterior a identificar sus cambios de carácter. Un short no sería como lo que se conoce como pullback. No, bro, está equivocado. Un pullback es un retroceso prácticamente o una corrección o un retesteo. Eso es un pullback. Acá tú tienes un pullback prácticamente. Impulso, retroceso. Acá está el pullback para poder agarrar la venta. ¿Ok? Ahí, así se reconocen los pullbacks. Aquí tienes otro pullback, pero para comprar. Boom. ¿Ok? Para que vayamos entendiendo. Bueno, chicos, así se vería un análisis institucional en la base teórica. Un análisis institucional con dos tipos de decisionales. Con dos tipos de decisionales puedes entrar en el primero como puedes entrar en el segundo. Si no te respeta ni uno de los dos, entras en el punto de interés. Puedes entrar apenas te reaccione, como puedes esperar a que te cambie principalmente la estructura de mercado e entrar por confirmación acá y continuar. Este trade, el que está en esta zona, es el trade de más alta probabilidad. El que posterior de generarte todos esos rompimientos, te da la estructura alcista. No olviden descargar el PDF, compañeros, a los que recién llegaron. Sí, sí, de hecho, porque después lo voy a eliminar del grupo el PDF, literal. No me interesa los que no se conectan, me interesa los que están pendientes en la clase, los que quieren sumar valor. Ok, ¿cómo se ve un choch reflejado en la gráfica? Miren, así se ve un choch reflejado en la gráfica. Esta es la manera correcta de identificar un cambio de carácter interno. ¿Por qué? Porque acá tenemos un fuerte impulso alcista, un retroceso, un nuevo impulso que me genera un quiebre interno, me deja la mechita como un último punto máximo, este quiebre, este último punto a la baja, este último punto estructural que me generó el quiebre hacia el alza, es mi último punto estructural que lo rompe el precio de esta manera.
¿Qué pasa? Aquí vamos a identificar la liquidez también. La liquidez son líneas tendenciales como esta, que acumulan órdenes a venta. ¿Ok? Al acumular órdenes a venta, el precio está acumulando liquidez. O sea, está cazando traders y comerciantes. En este preciso momento, Jorge, en el Telegram que tengo oficial de la academia, que está en la descripción de mi perfil. Ese tipo de liquidez prácticamente son trampas de mercado. Cuando hay líneas tendenciales, el precio está acumulando liquidez, o sea, está construyendo estructura interna para después destruirla. ¿Cómo? Imagínense lo que va a hacer el mercado. Te va a dar otro quiebre estructural diciendo, ah, ok, el precio ya se va, entonces voy a entrar en esta order block de acá. ¿Dónde está el problema? El problema está en que no identificaste la liquidez, entonces tus entradas no son válidas, ni una de tus entradas de las que les acabo de enseñar por Choch, por, por estructura y todo eso, ni una de esas va a ser válida hasta que identifiques la liquidez previa a la order block que ustedes identifiquen. ¿Y dónde tengo identificada una order block yo en este caso? Acá arribita. Tengo identificada la order block denominada hoy, punto de interés, en la order block extremista. Y esa se convierte en mi punto de entrada y voy a entrar en la manipulación del precio. Este mechazo es manipulación. Y como es una manipulación, yo entro ahí tranquilamente porque ya se está llevando a todos los traders o a todos los comerciantes que estaban en esa zona retail. ¿Ok? Entonces, no me caso con el quiebre estructural de acá abajo ni del de acá, simplemente los confirmo como quiebres estructurales, identifico la liquidez interna, identifico mi punto de interés, identifico que el short se me está dando posterior a mitigar un decisional, ok, ahí tengo las confirmaciones para vender, y si quiero vender con mayor efectividad, bueno, evalúen su estructura y su tendencia externa para poder tener lo que necesitan. No sé dónde se puede descargar el PDF, lo acabo de mandar al nuevo grupo de Telegram de Baby Pips. Ya te dejé el acceso al grupo de Telegram Baby Pips nuevo. El antiguo se va a eliminar, lo más probable se va a autoeliminar para mañana. O sea, para que tengan en cuenta. ¿Cómo se vería un análisis de mercado de manera más profesional a lo trading institucional? Se vería de esta manera. O sea, para mí el punto de entrada en venta está acá. Mi stop loss, ¿por dónde está? Ni siquiera tengo que poner el stop loss por acá arriba. Yo podría poner el stop loss tranquilamente por ahí, mi punto de entrada ahí, y me estaría dando un ratio de riesgo-beneficio 1 a 15, 1 a 20, tranquilamente. Y si la tendencia externa, o sea, el impulso externo está por empezar, ay, se van a forrar con un 1 a 50, tranquilamente. Así se ve la estructura de mercado. Si se dan cuenta, punto de entrada ventas, con un sell limit o por ejecución de mercado en tiempo real. El rompimiento de estructura no se confirma hasta que te rompe con cuerpo, en este caso, internamente. ¿Ok? ¿Qué les pareció la clase? Colorín colorado, esta historia se ha acabado. Espero les haya servido, es más que suficiente. Y así se ve una estructura de mercado demarcada con los puntos decisionales, con los puntos de entrada, con todo lo que ustedes empiezan a entender por estructura y trading institucional. ¿Qué les pareció, chicos? Oh, demasiado buena. Ya sé que es la punta del iceberg nomás. Exacto, es que hay mucho por aprender aún. Mucho por aprender aún.